Muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Política y Gobernanza, me es muy grato darles la bienvenida a la sexta de las conferencias del ciclo dedicado a México rumbo a las elecciones del año 2024. En este ciclo de conferencias hemos tenido la oportunidad de escuchar extraordinarias ponencias, como seguramente serán las que lo culminen. El ingeniero Roberto Wong Urrea a la cintura del ciclo de conferencias. Don Roberto Wong Urrea disertará para nosotros sobre el tema de campañas, candidaturas y campañas electorales. Quiero destacar que es un tema que abre una nueva cadencia en este ciclo de conferencias. Se ha abordado desde el punto de vista más político y conceptual el panorama de las elecciones federales del 24, también el marco conceptual de la democracia representativa, el orden jurídico que regula a nuestros comicios y una conferencia sobre el análisis del estado de la sociedad mexicana desde la perspectiva de la población, la ciudadanía y el electorado. También tuvimos el gusto de escuchar una ponencia sobre partidos políticos y coaliciones. Y hoy, en el tema de candidaturas y campañas electorales, pasamos a una parte, yo le llamaría más práctica o más inmediata a la situación que se está viviendo por el interés de todas y todos en el proceso electoral que se avecina. Desde luego que el tema que hoy nos convoca tiene que ver con una concepción del proceso político democrático y la legitimidad para acceder al ejercicio de los cargos públicos, no desligada de la legitimidad en el desempeño mismo de las funciones. Para disertar sobre estos temas francamente apasionantes, tenemos la fortuna de contar con la participación del ingeniero Roberto Wong Urrea, quien obtuvo su título de ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una formación académica muy sólida en materia política, económica, donde agrega los temas de la planeación regional y los proyectos productivos de inversión y de emprendimientos tecnológicos empresariales. Concretamente en lo político, tiene 10 lustros de participación en actividades políticas de diversa naturaleza, desde las partidistas en su juventud hasta las del servicio público a la democracia mexicana, desde luego culminándose con su investigación y la realización de estudios en materia electoral y en gestión de gobierno y acción específica en la conducción de campañas político-electorales. Quiero recordar que en el ámbito del servicio público ha sido muy polifacético porque ha tenido actuación en la diplomacia comercial de México ante la República de Cuba, ha también tenido experiencia en materia agropecuaria, en materia financiera y desde luego en materia política, contando en su currículum con el servicio que prestó a 4 distintos titulares de la Secretaría de Gobernación y donde se consolidó como un verdadero especialista en materia de registro de electores. Fue el último director del Registro Federal de Electores en la sede de la Administración Federal, en la Secretaría de Gobernación, y participó en las negociaciones que dieron nacimiento al Instituto Federal Electoral y a su vez fue el primer director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Es desde luego una persona con una amplia experiencia y de quien nos beneficiaremos hoy en la disertación que
tendrá a bien dictar en esta tarde. Nuevamente les reitero la bienvenida al Instituto de Política y Gobernanza y cedo el uso de la palabra a nuestro ponente, el ingeniero Roberto Wong Ojeda. Gracias, Carlos. ¿Está bien? Muy buenas tardes, compañeros del Instituto de Política y Gobernanza y amigos que están participando de este evento. Vamos a conducir esta conversación basados en el desarrollo de dos sesiones. ¿Cómo corre? No corre. Dos sesiones. La primera, que es la del día de hoy, en donde el tema es la primera tiene que ver, como lo comentaba Morelos, con la construcción de candidaturas y campañas electorales, que yo diría que es una especie de productos de un sistema político electoral con los cuales entramos en contacto con la población. Y la siguiente sesión, la de la próxima semana, es cómo ganar en el 2024. O sea, la organización de las campañas. Son complementarias. Y digamos, lo que no vamos a ver ahora, lo veremos en la siguiente sesión. El eje conductor de toda la conversación va a tener que ver con los procesos de innovación y con la necesidad de construir competitividad política y electoral. Ambos conceptos son complementarios en este caso. Y lo son porque estamos viviendo momentos en la sociedad de una velocidad de cambio exponencial que tienen a su vez que ver con la manera como abordamos y abordemos el ámbito político. Habiendo tenido la oportunidad de participar en procesos políticos desde hace 50 años, como lo comentaba Morelos, pues yo podría decirle que hace 50 años, estando en el ICAP, participé por primera vez en una campaña política en Texcoco para una presidencia municipal. Y esa campaña no tenía nada que ver ya con el mundo de hoy. Sin embargo, así era la campaña. Podría citar anécdotas que no debo respecto de lo que aprendí ahí hace 50 años. Seguramente algunos de ustedes conocen el que entonces era candidato a presidente municipal, Mauricio Valdés. Era el candidato a presidente municipal de Texcoco, muy jovencito. Yo también entonces. Bien, el contexto social, político, económico, pero esencialmente yo diría tecnológico, determina el quehacer de la política. Y en aquella época, hace 50 años, en los 70s, principios de los 70s, el discurso y la movilización, el discurso en el templete y la movilización eran los determinantes del proceso de campaña. Y las reglas eran radicalmente diferentes de las actuales. El contexto tecnológico, digo, entonces, en una política basada en organización y movilización territorial de la población, todavía tenía en el discurso, en el templete, el mecanismo de comunicación con la sociedad. Estamos hablando de que aún no estaba muy presente como instrumento de comunicación la radio en las campañas y la televisión en las campañas. Entonces, era el discurso. Y en gran medida, en aquel momento, el objetivo de las campañas era el dar a conocer a los candidatos en un régimen político en donde las campañas
tenían una connotación totalmente diferente y el alcance y contenido de los partidos también. Entonces el recorrido de campañas era para que la sociedad conociera a los candidatos y para que los candidatos conocieran a la sociedad. Era otro México. Por ahí pasamos y fuimos viendo a lo largo de estos 50 años cómo fueron evolucionando las cosas. En esta conversación voy a poner sobre la mesa, como parte de la charla, un modelo del sistema político electoral sistémico. Es ya otra cosa, en donde el partido no es solo el partido, sino es el partido involucrado con la sociedad. La sociedad, a su vez, segmentada. Los ciudadanos vinculados con la sociedad independientemente de los partidos. Las campañas vinculadas con partidos y candidatos. Y de ahí los resultados electorales que a su vez legitiman el acceso al poder. Es un acomodo de las piezas de un modelo sistémico. Así lo vamos a ver. Ya no es aquel viejo modelo de templetes, ¿sí? Discursos, movilizaciones al margen y procesos de legitimación de decisiones tomadas fuera del ámbito electoral. Esto es ya otra cosa totalmente diferente. Vamos a hablar de las componentes. Y en el marco de ese sistema vamos a conversar un poco acerca de cómo se planea o cómo se debe de planear en este nuevo sistema político electoral vigente, ¿sí? En esta transición a partir de 90-91, cuando se instala el IFE, y que inicia un ciclo de modernización política que nosotros nunca pensamos que habría retracción, pero por la vida y la experiencia nos muestra que sí puede haber. Desde ahí, desde este sistema, hay que hacer entonces un concepto de planeación política y ahí en este concepto se construyen las candidaturas y se construyen las campañas. Y ahora sí, en un marco de verdadera competencia, estamos participando en procesos políticos electorales. Bien. Enseguida vamos a hablar de la crisis del sistema de partidos, de este modelo del que hablamos, cómo es que está en crisis hoy, y ese sistema, a su vez, cuáles son sus componentes, cómo se ve integralmente, cómo se interconectan entre las diferentes partes. Finalmente, en la siguiente sesión, estaremos tratando los procesos, el entendimiento de la sociedad, la estrategia para concurrir a las campañas, cómo debe ser la comunicación y cómo debe ser hoy también una moderna forma de operación política que esté vinculada a los perfiles de la sociedad. O sea, esto incluso ya traspasa la conversación, en la conversación lo vamos a tocar, traspasa el modelo actual que está basado en sistemas de información que tienen que ver esencialmente con muestreos de la sociedad, grupos de enfoque y encuestas, desde los cuales se construye la comunicación, el mensaje y la comunicación, pero que también están pasando a ser obsoletos porque la era digital vigente en el mundo a partir de 2010, 2011, vigente en el mundo, ha modificado también ya a estas alturas lo que habíamos dado como bueno hacia adelante. Bien, estas dos conversaciones forman parte, a su vez, de un seminario consultivo que tenemos para candidatos. Y en este seminario consultivo es como el punto de arranque para la construcción de la nueva capacitación que requieren partidos y candidatos, ya en el ámbito de la era digital. Y ante la necesidad de que todos los actores políticos se preparen para esta nueva era en la que estamos ya metidos. Bien.
Déjenme mostrarles estas gráficas. En la primera, la del lado izquierdo arriba, lo que nos muestra son 4 curvas. La curva de la izquierda tiene que ver con la velocidad del cambio tecnológico. Decimos que hoy vivimos una era de cambios exponenciales. Es la aceleración de la aceleración. Si hace aproximadamente 10 años irrumpió el ámbito del Internet en la tecnología, hoy lo que estamos teniendo ya es la inteligencia artificial. Es no solamente la capacidad para ir por la información, sino ir por la información procesada, ¿sí? Y ya con las computadoras trabajando en el ámbito político, en la condición de definir muchos conceptos que evidentemente no estaban a nuestro alcance hace 30 años cuando se hace el IFE. Comento, porque tuvimos algunos de los que estamos ahora conectados la oportunidad de vivir la experiencia de la creación del IFE en el 90. Sí, la capacidad de comunicación, de transmisión de datos era prácticamente nula, de transmisión de datos por telefonía. Apenas empezaba aquello que se llamó el fax. ¿Sí? La capacidad de procesamiento de información era ínfima. El centro de cómputo con el cual arrancó en aquellos años el IFE tenía 8 supercomputadoras, cada una con la extraordinaria capacidad de proceso de 500 megas. O sea, juntábamos entre todo la capacidad de procesamiento del centro de cómputo de Quantum, que era un centro de cómputo moderno que se hizo específicamente para la elección del 91, contábamos con 4 gigas de capacidad de procesamiento. 4 gigas. 8 supercomputadoras de 500 megas, que era última generación de IBM y que se vinieron a probarla acá precisamente en México. Hoy, la capacidad de procesamiento 30 años después es infinita. O sea, infinita. Es decir, creció la capacidad de procesamiento, la informática, y entonces entre centros de cómputo, interconexión, etcétera, es infinita. Hoy el Internet, entonces ni imaginárnoslo, sí, hoy está, y ya están los nuevos cambios tecnológicos en proceso. Decía, la inteligencia artificial, la interconexión completa de la sociedad y de los individuos. Esta velocidad de cambio tecnológico en 30 años, yo diría que es un cambio del tamaño de lo que permitió la existencia de la imprenta en los 1400 y que sacó a la sociedad de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene hacia adelante de esta velocidad de cambio exponencial? No nos lo imaginamos. Pero los políticos tienen que conducir a la sociedad en medio de este cambio. Deben de tener no solamente la capacidad de entender el momento, sino de prever lo que viene y proponer los cambios hacia adelante. Eso es el cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico llega, curiosamente, con mayor velocidad ya directamente a la sociedad que está empoderada con los medios tecnológicos, los teléfonos inteligentes. Hoy tenemos una sociedad mucho más empoderada que la que nos hubiéramos imaginado hace 30 años cuando imaginamos el IFE. Y tenemos también en la segunda curva. La otra curva tiene que ver con el traslado del cambio tecnológico a la economía, a los negocios, y finalmente hasta abajo, el traslado de los cambios tecnológicos a la política. Lo cual genera una enorme disfuncionalidad, ¿sí? Una enorme incapacidad para entender
y para conducir en medio de la complejidad. ¿Sí? El reto es brutalmente grande. Es decir, no solamente hay que alcanzar a la sociedad, hay que alcanzar a la tecnología. O sea, son dos conceptos diferentes. Hay que alcanzar a la sociedad porque la sociedad hoy ya vive en una democracia en tiempo real. Sí, hay que alcanzarla, porque lo que nos está demandando es que la política sea la de una democracia en tiempo real, o sea, una gobernanza participativa. Eso es lo que está atrás de lo que estamos encontrando y encontraremos en el 24 en las campañas. Ok, entonces, ese es un reto que hemos planteado para asumir el Instituto de Política y Gobernanza. ¿Qué vamos a hacer para lograr que los políticos, entiéndase en el ámbito partidista, en el ámbito de campañas y en el ámbito de la gobernanza, incorporen esta velocidad de cambio? Luego, la siguiente gráfica lo que nos muestra también es la velocidad de adaptación, de adopción de las tecnologías. Mientras que la radio se llevó 40 años para que hubiera una cobertura de 50 millones de usuarios, ¿sí? El Facebook hoy, ¿sí?, agrega 100 millones en 9 meses. O sea, la adopción de la tecnología entonces también es exponencial. El cambio es exponencial. Y en la gráfica inferior, lo que tenemos es que mientras el Internet avanza, ¿sí?, la tecnología de Big Data avanza más rápidamente y la tecnología de inteligencia artificial avanza, la curva es más perpendicular, avanza todavía más rápidamente. Entonces, a ver, la elección del 24 es una elección de inteligencia. Va a ganar el que sea capaz de aprovechar mejor la inteligencia y el que sea capaz de convocar al talento de la sociedad y lo haga participar. Este país no puede ser, en función de estas velocidades de cambio, el país de un solo hombre. Imposible. Este es un país que tiene unas clases medias resultado de la historia de los últimos 90 años, ¿sí?, a través de los cuales se logró construir un régimen político y se lograron avances significativos en todos los campos que no pueden ser, ¿sí?, retrotraídos de cara al proceso, a los procesos siguientes. Entonces, parte del reto también, que tiene que ver con el mundo de hoy, con el Instituto de Política y Gobernanza, es cómo le vamos a hacer para que la sociedad se dé cuenta del enorme campo de oportunidades que están enfrente, que tienen que ver con los cambios, pero sobre todo que tienen que ver con los nuevos modelos de conducción en el país. Y de esto precisamente es de lo que se trata de que hablemos en la definición de candidaturas y candidatos. A ver, cuando hace 30 años con Arturo Núñez y con amigo Emilio Chalpet, nos imaginamos la evolución hacia adelante. Pensamos en un ciclo virtuoso en donde habrían de reformarse los organismos electorales y en eso estábamos. Luego se tendrían que reformar los partidos. Luego tendrían que entrar los ciudadanos a participar. Luego tendría de ahí que surgir una enorme masa de mejores candidatos, de campañas vinculadas con la sociedad. Debería mejorar la calidad de los gobiernos y esto tendría que impactar en mejoría en el bienestar. La realidad es que el ciclo no se realizó. Esencialmente, participamos 30 años en las reformas de los organismos electorales, los federales y los locales, y luego un conjunto de reformas políticas. Pero los partidos siguieron estando exactamente funcionando como estaban funcionando hace más de 30 años. Yo diría, como funcionaban hace 40 o 50 años.
O sea, así como ven a Morena, así ven. Más o menos, ¿no? Más o menos igual. Ok. Bueno, algo peor, sí, ¿no? Pero así era. Entonces, esos partidos que no evolucionaron con esta velocidad de cambio a la que me he referido en esta primera parte, no tienen posibilidad de insertarse. Mi amiga Beatriz Paredes dijo algo muy cierto. ¿Ya saben quién? Es un accidente histórico. ¿Sí? Es resultado de la incapacidad, y lo dijo también ella, para entender el cambio. Porque en el 2000 no hizo la evaluación que tenía que haber realizado para efectuar los cambios que ya la sociedad estaba demandando. Yo era en aquel momento, ¿sí?, secretario técnico, diría, de la campaña de la Bastida. Yo decía que el PRI no podía perder. Y perdió. ¿Y por qué perdió? Cuando salí a hacer una evaluación, trayendo a algunos de los mejores consultores políticos del mundo en aquellos momentos, lo que concluimos es que no supimos usar la tecnología. No supimos usar la televisión y la radio. Y pensábamos entonces, en el 2000, que todavía era posible ganar las campañas con movilización. No se dio. Cuando se nos presentaron los primeros proyectos en el War Room de la Bastida, de lo que sería la comunicación vía televisión, los desechamos. Todavía algunos de los que andábamos en aquellos momentos nos imaginamos, nos recordamos, perdón, de un spot que fue muy exitoso de computadoras en inglés para los niños, que generó un debate y que el entonces coordinador de la campaña, Esteban Moctezuma, pidió que lo retiráramos del aire, porque estaba generando debate. Pues si el debate es lo que afirmaba el mensaje en la mente de los electores, pero nosotros no estábamos acostumbrados al debate. O sea, el debate era algo que no transitaba por el PRI en aquel momento, estamos hablando de hace 30 años. Transitaban acuerdos, no debates. Y si había debates en la sociedad, entonces había que evitar el debate. Entonces sacamos el spot, ¿sí? Y no usamos ya prácticamente la televisión y la radio más que para mensajes muy ligeros, muy largos. Y lo comento porque en el 2000, en esa campaña, ya traíamos 40 años de retraso respecto del uso de la televisión en las campañas políticas, porque ya en 1960 Kennedy, se dice, le había ganado a Nixon la elección utilizando la televisión. Nosotros, en aquel momento, 40 años después, decidimos que todavía no era tiempo para hacerlo en México. Y han pasado 30 años desde entonces. A partir de la elección del 2000, empiezan a llegar a México, y ahí yo tengo también confesar alguna culpabilidad, consultores internacionales que vinieron a vendernos mercadotecnia política. ¿Qué quiere decir mercadotecnia política? Quiere decir investigación de opinión pública con grupos de enfoque, encuestas y publicidad en los medios, porque habiendo reconocido entonces que en el 2000 no habíamos sabido utilizar la publicidad, entonces empezaron los partidos a utilizar un mix que combinaba la investigación de opinión pública, el diseño publicitario para participar en spot, en televisión, básicamente en radio, ¿sí? Básicamente radio y televisión, algo de imágenes en carteleras, un poco en correo directo y de correo, pero sin contenido, porque lo que manejábamos eran grandes líneas de comunicación. Y del otro lado, no dejamos de utilizar la movilización basada todavía en medidas relacionadas con clientelas. ¿Sí? O sea, beneficiarios de programas con los cuales se tenía el contacto, la relación,
y eran capaces de movilizarse. Es un mix que en el caso particular de México, pero no reformamos los partidos. O sea, los partidos siguen funcionando todavía hoy en el más viejo modelo del PRI. ¿Y cuál es ese viejo modelo del PRI? Pues resulta que el PRI, que si bien aparentaba representar a la sociedad, la verdad es que representaba más al poder. Representaba el poder y era un mecanismo de mediación entre el poder y la sociedad. Tan es así que la mayor parte de sus causas le venían directamente desde el gobierno y las conducían. A ver, déjenme decirlo de una manera sarcástica y correcta, pero un poco caricaturizando el tema. Era la ventanilla de atención a la sociedad. ¿Sí? El PRI era el Ministerio de Atención a la Sociedad, no de representación de la sociedad. Lo que había de causas organizadas las conducía, pero no era un partido construido en el concepto teórico convencional de un partido. Y tampoco se estaba adecuando para los cambios que se estaban ya realizando, derivados de la creación del IFE en el ámbito y en las expectativas de la sociedad. Era tan rápido también eso, que solo 9 años después de creado el IFE, el PRI pierde la presidencia de la República. Solo 9 años después. O sea, nada en el tiempo. Y desde ahí, entonces, el IFE, en la responsabilidad de ir conduciendo cada una de las transiciones de carácter federal y de carácter local, pero los partidos sin cambiarse. Aún hoy. En ese modelo del PRI como mediador en el régimen, surgieron los demás partidos. Y todos adoptaron la organización del PRI. O sea, todos tienen la Secretaría de Organización, la Secretaría de Operación, la Secretaría de Elecciones, el jurídico, etc. Pero ninguno tiene una organización que represente las causas. ¿Sí? En el corporativismo de Cárdenas aparecieron los sectores, pero los sectores copiaron la estructura del partido. También tienen su Secretaría de Elecciones, su Secretaría de Organización, su Secretaría de todo eso. ¿Sí? También la organización de jóvenes también tiene la estructura del partido. ¿Y dónde están las causas? ¿Dónde están los compromisos? ¿Dónde está la representación de los individuos? Oye, pero están los militantes, me diría alguien. Sí, claro. Yo digo que los militantes es una especie de extinción, porque como todo órgano que no se utiliza, pues deja de funcionar. Si a los militantes no se les convoca para elegir a sus dirigentes, no se les convoca para elegir a sus candidatos, no se les convoca para capacitarse, no se les convoca para formar cuadros, no se les convoca para participar en programas de gobierno, no se les convoca para nada, entonces, ¿para qué sirven los militantes? ¿Sí? Yo digo, para la estadística. Ah, está bien, para la estadística me parece muy bien, pero es un desperdicio, porque también se da el caso que los partidos en este tránsito tuvieron dinero, que no lo tenían. ¿Y para qué debería ser el dinero? Para formar sus cuadros, para formar sus liderazgos, para formar sus dirigentes, y a eso se le invierte marginalmente. Se le invierte a la burocracia. Entonces, no hay capacidad para formar en los partidos los cuadros y liderazgo para el partido, y tampoco lo hay para formar los cuadros y dirigentes en gobierno y en los nuevos conceptos de gobernanza. Ahí se quedó. Perdón por haberme detenido tanto, pero es que aquí está la razón de la crisis. Partidos no reformados no tienen capacidad para entender el mundo complejo del siglo XXI y en este momento la entrada, el final la cuarta parte del siglo XXI. O sea, no tienen la capacidad y entonces están reaccionando contra la coyuntura
para tratar de encontrar condiciones de competitividad en un espacio no entendido, lo cual es terrible. Ok, en el camino se nos ocurrió que por qué no entonces le dábamos la vuelta y hacíamos un bypass, que eran los independientes. Y entonces, pues ahí vamos con la idea de los independientes. Pero si ya de por sí para los partidos era complejo entender las circunstancias de la sociedad y la evolución, para los independientes muchísimo más. Por lo tanto, eso fue un fracaso. ¿Sí? Entonces regresamos a intentar buscar que por la vía de los partidos logremos la evolución necesaria. En virtud de que no se logró eso, fue que pensamos en el Instituto de Política y Gobernanza. Porque déjenme decirlo de una manera casi caricaturesca, hoy hay que ponerle muletas a los partidos. Hay que hacer lo que los partidos no están haciendo por dentro y hay que hacerlo desde afuera. ¿Y por qué? Porque por dentro no lo van a hacer. Porque los liderazgos que hay hoy en los partidos, y vaya que los conocemos, no tienen ni la voluntad ni la capacidad para construir los cambios que el mundo de hoy exige. Y cuando Beatriz habla de que ya saben quién fue un accidente de la historia, estamos hablando de esto. Lo que encontramos en el 2018 fue un hartazgo de la sociedad respecto de la capacidad de gobernanza de esos partidos, de capacidad de competir y de gobernar de esos partidos. Pero curiosamente el que ganó está peor que ellos. Sí, pero en aquel momento representaba la esperanza. Oye, ¿y se van a ir? Claro que se van a ir. Sí, porque están peor que ellos. Sí, que los partidos. Y no es tema de esta sesión, pero en otra sesión podríamos revisar por qué están tan mal que se van a ir. Ok, en este proceso entonces de ponerle muletas a los partidos es que hemos asumido, en el caso del Instituto de Política y Gobernanza, que tenemos que capacitar ciudadanos. Porque eso es precisamente lo que los partidos no están haciendo. En una sociedad en donde los ciudadanos están empoderados, es lo que no estamos haciendo. Vaya, no hay ventanillas de acceso a los partidos. Un ciudadano de la sociedad civil no sabe qué puerta hay que tocar, pero quieren participar, están empoderados. Entonces, necesitamos encontrar modalidades en el mundo de la tecnología de hoy para formar, y no tiene que ser necesariamente presencial, a los ciudadanos para que evolucionen en la política de ciudadanos a cuadros, de cuadros a dirigentes, de dirigentes a líderes, de líderes a candidatos, de candidatos a gobernantes, y que tengamos entonces la posibilidad de que desde la ciudadanía logremos aprovechar lo que hoy es sin duda el mayor capital del país, que es el talento de sus ciudadanos empoderados. Ese es el capital. No es el petróleo. Yo diría es el talento de los ciudadanos empoderados en una clase media, y ahí también difiero de las cuentas de ya saben quién, en donde ya saben quién piensa que tiene el 80% de la población en pobreza y que tiene un 20% de la población en las clases altas, en las oligarquías. Eso no es cierto. En ese país, por lo menos el 66% está en las clases medias, desde las clases medias bajas hasta las altas, con población que se encuentra preparada, aunque sea a nivel de preparatoria, y que lo que se necesita es una reforma profunda del sistema educativo para que el que llega a la prepa tenga capacidad productiva, capacidad de ingresos. Eso no está. Eso hay que hacer. Y en un modelo educativo en donde lo que tiene que primar es la innovación tecnológica. Eso no está tampoco, pero eso tiene que estar. Porque no podemos tener un sistema educativo unitario en donde lo que tengamos es el mismo modelo de educación aquí en la Ciudad de México que en una zona rural,
de pobreza extrema, donde se requiere ubicar productivamente a la población para la mejoría de sus ingresos y la movilización en la sociedad. El sistema educativo no da para eso. Sí, porque traemos el modelo de Vasconcelos, en donde lo que queríamos era subir a todos a la alfabetización. Y de ahí para adelante. Entonces, con las complejidades de la evolución de los últimos 70 años, formamos una clase media. Ahí está. Ese es el talento. Son los demandantes de participación del mundo de hoy. Y lo que están esperando es que tengamos las dirigencias, las actuales o las que ellos encabecen, la capacidad para cuestionar lo que en este momento se está haciendo como políticas públicas. Una sociedad empoderada, ciudadanos empoderados, ¿sí?, y participantes en este ejercicio del que estamos hablando, del Instituto de Política y Gobernanza, es una sociedad que nos va a permitir tener mejores candidatos, no burócratas, mejores candidatos. ¿Y por qué digo que no burócratas? Porque en el modelo PRI nos era muy sencillo mover a las personas de la burocracia al liderazgo partidista y luego la regresábamos a la burocracia y luego otra vez al liderazgo partidista. En el fondo, nunca formamos liderazgos de la sociedad. Lo que formábamos eran cuadros burocráticos partidistas mientras regresaban al gobierno. Terminado el proceso en el gobierno, iban a buscar otra vez en el partido la posibilidad de un ascenso o de una movilidad. Pero eso no formaba liderazgos, no generaba compromisos con la sociedad y por lo tanto, ni como candidatos, ni como calidad de gobierno tuvimos resultados adecuados. Y entonces, ¿qué nos sorprende? De que en el 2018 la sociedad estuviera harta de este modelo político y de gobernanza. Pues era natural. ¿Y qué era lo que había que ofrecerle? Algo diferente. Y que finalmente se generó como resultado algo que fue para atrás por lo menos 40 o 50 años. O sea, fraude a la sociedad. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante, hacia el 24? Pues la construcción del modelo que satisfaga las expectativas que permite el talento de la sociedad. Que en el camino, a su vez, la sociedad lo que ha tenido, por la vía del cambio tecnológico, una interconexión profunda que hace que hoy todos los individuos estemos conectados, sin importar los límites geográficos, que no solamente podamos compartir el talento del país, sino el talento del mundo, y no solo las fórmulas productivas, creativas, puedan estar a nuestro alcance, las de aquí, sino las de todo el mundo. Y hoy, con la inteligencia artificial, muchísimo más. Entonces, el ciclo virtuoso que no dimos, hay que darlo. O sea, ¿se nos quedó atorado todo en la reforma partidista? Sí. ¿No cambiaron los partidos? No. ¿No tuvimos mejores ciudadanos? No. ¿No tuvimos mejores candidatos? No. Los estamos improvisando 8 días antes del registro. Lo que haya, sube, no nombres, porque hay que poner las nóminas de campaña. Oye, pero no están capacitados, no importa, tú súbelos, porque lo que sí es que tenemos que entregarlos. Ah, ok, pues súbelos. Oye, y cuando gana el que gana, ¿quién lo prepara? Nadie. Nadie. O sea, así como llegaron de improvisados como candidatos tipo de campaña, así llegan de improvisados al ejercicio de las responsabilidades públicas. Terrible. ¿Eso genera a su vez bienestar en la sociedad? No lo genera. Tan es así que no tenemos resultados que ofrecer. Ni los de entonces, ni los de ahora. O sea, todos estamos más o menos. Ok, este es el contexto entonces para lo que representa en este momento el tema de las candidaturas. Sí. O sea, hay una responsabilidad enorme en la construcción de las candidaturas, desde luego, pero lo que pasa es que no tenemos masa crítica. O sea, hay iniciativas en diferentes partes del país de individuos de la sociedad que demandan cambios, pero que tampoco saben cómo
ni saben a dónde, ¿sí? Que es porque tampoco tienen formación, vienen de la sociedad. Algunos piensan que ser de la sociedad es ser empresario. No, no. También se puede ser de la sociedad y ser técnico, desde luego. Ser profesional, sin duda. Ser académico, desde luego. Ser artista, desde luego, sí. ¿Y es por qué cada que piensan, pues pensamos en sociedad, pensamos en la Coparmex? ¿No? Ese también son tradiciones. Entonces, lo que nos dice el momento es que nos estamos moviendo con conceptos y procesos totalmente anacrónicos, ¿sí? Y esta elección a la que vamos se va a dar en medio de cambios simultáneos de varias vertientes tecnológicas que nos dan la gran oportunidad de construir innovación y competitividad bajo reglas totalmente nuevas. Esa es otra vertiente que el Instituto de Política y Gobernanza debe explorar. La instrumentación tecnológica para entrar en contacto con cada uno de los 100 millones de electores que van a estar en el listado nominal del 2024. Alguien me dirá, oye Roberto, no van a ser 100, van a ser 99. Está bien, no importa. O 98, no importa. 100, para que la operación me salga fácil, porque estoy haciendo de memoria. Entonces, a ver, son 100 millones de electores que van a estar en el listado nominal, de los cuales, cuando mucho, entre 25 y 30 millones de electores traemos en pobreza extrema, traemos alrededor de 15 en pobreza baja, que asimismo se definen como parte de la clase media baja y que esperan que tengamos el talento para construir en este proceso alternativas que los convoquen y los integren. Ahí está la posibilidad de que se gane esta elección para el talento de la sociedad, no para la burocracia partidista de Morena, ¿sí? Porque a diferencia del proceso de 2018, ahora sí ya sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora sí ya sabemos en qué van a consistir los siguientes 6 años y que si queremos generar desarrollo, tiene que ser convocando al talento de la sociedad. Ok, las candidaturas y las campañas son, entonces, en esencia, productos y servicios que tienen que ver con este sistema político del que estamos describiendo. Estos productos y servicios de este sistema político, a su vez, tienen procesos, ¿sí? La sesión de hoy tiene que ver con los conceptos de los productos y servicios y la próxima sesión va a tener que ver con los procesos de competitividad. Pero en ambos casos, lo que tenemos enfrente es innovación y competitividad. Me voy a pasar a la siguiente lámina, que es esta, en donde es una aproximación que hicimos al tema de un modelo de ecosistema político. A ver, como telón de fondo, lo que tienen ustedes es una imagen satelital. Esta, evidentemente, hace 30 años no la soñábamos. Hoy, esta imagen satelital nos da precisión por metro cuadrado en toda la superficie de la Tierra. Y por metro cuadrado lo trae Google Maps. Imagínense la precisión que tienen las áreas de defensa de los Estados Unidos, las áreas de investigación. Ok, la data de todo el territorio, se procesa a partir de plataformas informáticas con software de procesamiento en donde todos usamos Waze, todos usamos Google Maps, todos usamos todas estas plataformas de información geográfica para poder manejar inteligencia de altísima precisión. Y si podemos manejar la inteligencia de altísima precisión para fines comerciales, para fines de defensa, es decir, para fines de investigación, también la podemos usar para política. Cuando yo decía, en la próxima campaña, no necesariamente tenemos que pensar en campañas basadas
en investigación basada en grupos de enfoque y encuestas que a su vez nos permiten generar publicidad masiva, radio, televisión, o ahora está colocada en redes, sino información de precisión para cada uno de los 100 millones de electores. ¿Por qué? Porque el gran reto de los partidos hoy y de los candidatos hoy es ir a identificar, uno, las capacidades de los ciudadanos. ¿Se pueden? Sin duda. Es más, el dato ya está, lo tienen los censos. Si le pregunto a Juan Manuel Herrero los datos, Juan Manuel me va a decir prácticamente de uno por uno de los habitantes del país, por manzana y por vivienda, porque están los datos. Si está eso, entonces conozco las capacidades, conozco ingresos, conozco grado por medio de estudio, conozco infraestructura disponible, conozco equipamiento, ¿sí? Conozco tamaño de las familias. Si conozco eso, si conozco las capacidades, entonces ese es un dato duro. Estoy en posibilidad de construir, de identificar las necesidades. Pasando, ese es un dato subjetivo, la necesidad, porque yo puedo pensar que Roberto Wong tiene una necesidad, pero Roberto Wong piensa que tiene otra necesidad. Ese es un dato, por eso hablo de que es un dato subjetivo. Pero de cualquier manera, sí, la información de las capacidades de las personas y la información de las expectativas o necesidades me construye un proceso. En ese proceso puedo llegar a identificar a las causas de interés de la persona. Y si llego a identificar las causas de interés de las personas, entonces me voy a dar cuenta que no todos están esperando el subsidio. ¿Sí? No, para nada. Sobre todo en los estratos ni en los de pobreza alta, ni en los de pobreza alta están esperando el subsidio. Lo que están esperando es la oportunidad de desarrollo. O sea, el viejo proyecto, no el proyecto de los subsidios. ¿Sí? El modelo de los subsidios es una derivación ante la incapacidad para ir por lo otro de lo que son las expectativas de los individuos. Los individuos no están esperando levantar la mano todos para que de ahí les resuelvan. No, lo que quieren es la movilidad y sí, el aspiracionismo. Claro, está en la naturaleza de las personas mejorar sus condiciones. Ok, ¿eso se puede identificar de uno por uno? Sin duda, se puede. Hay las plataformas digitales para poder hacerlo. ¿Qué necesitamos? Que los partidos dejen de verse el ombligo y empiecen a ver hacia la sociedad, y al ir hacia la sociedad identifiquen sus causas, las que los mueven. Es la misma causa que mueve a una mujer entre 18 y 35 años, que ya tiene 2 o 3 hijos. Voy a citar un municipio de la orilla de la Ciudad de México, Iztapaluca, que tiene que entrar a la Ciudad de México a trabajar en la informalidad para ganar 300 pesos, 350 o 400 pesos, pero que tiene que dejar a sus hijos en su vivienda ahí, encargado a su mamá, a su hermana o a la vecina para venir a generarle ingreso, porque ella no está en el programa de subsidios, ¿sí? Y el programa de subsidios, ¿sí? Y hoy el gran mérito es que levantaron el nivel del salario mínimo. ¿Y cuánto lo estaban pagando? Prácticamente nadie ya, ¿sí? Cuando la informalidad paga 4 o 5 veces al día lo que es el salario mínimo, porque evidentemente estaba retrasado. Entonces, que hayan subido 2 veces o que hayan subido 3 veces el monto del salario mínimo no tiene ningún impacto económico. Bueno, pero con eso se... Ok, entonces, la data procesada
nos lleva al cuadro central de este modelo, que es la ciudadanía. Si los partidos tienen la capacidad para, con la información disponible, territorializada, ubicarla e identificar las condiciones de cada uno de los ciudadanos, entonces tienen un centro de conocimiento. Y si tienen un centro de conocimiento, pueden construir el ADN de cada uno de los territorios del país. Y si me construyen el ADN de cada uno de los territorios del país, me pueden perfilar con precisión a cada uno de los 100 millones de ciudadanos. Y si me perfilan a cada uno de los 100 millones de ciudadanos, entonces se puede construir un proyecto de comunicación, ¿sí?, de altísima precisión. Y podemos entonces afiliar a los ciudadanos a causas, no a marcas, no a partidos, no a discursos, no a ideologías, no, a causas, las que tienen que ver con cada uno de los individuos y sus motivadores. Y desde ahí construir la gobernanza. Oye, ¿se puede hacer eso en materia de seguridad? Sin duda. ¿No? Oye, ¿se puede hacer esto en materia de protección social? Sin duda. ¿Se puede hacer esto en materia educativa? Sin duda. ¿Se puede hacer esto en materia de empleo? Sin duda. O sea, todo se puede hacer, todo se puede hacer, pero hay que cambiar el modelo. Sí, eso es lo que nos toca de cara hacia adelante, a partidos y a candidatos. El corazón del modelo es la capacidad que tengamos, y ese tiene que ser también un tema del Instituto de Política y Gobernanza, es la capacidad que tengamos para conocer, entender y conducir a una sociedad que lo que está esperando es que partidos, candidatos y gobiernos cumplan con su tarea. En esta sociedad compleja, sí, pues para eso les estamos pagando, sí, claro. O sea, ¿por qué cuando alguien me dice a mí, es que el candidato le va a ir a preguntar a la gente qué quiere? Entonces, ¿para qué es candidato? ¿Sí? Si va a ir, si se va a postular, es porque ya sabe, a no ser que no sepa. Entonces, si va y pregunta, pero no va a tener respuestas, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ir al vacío. Yo no le voy a ir a preguntar a esa señora que les estaba describiendo hace un momento, que a las 5:30 de la mañana está parada en un paradero de microbuses, cuál es su necesidad. Bueno, yo, oiga, mis hijos, ¿sí? La seguridad. Imagínense que el candidato ve y le pregunta eso. No, no hace falta, porque yo ya sé que en Iztapaluca, por lo menos una tercera parte de las viviendas tienen mujeres jefes de familia que tienen arriba de 2 hijos. Y que son entre 18 y 40 años y que no hay quien se construya. Si eso no lo saben los candidatos, ¿por qué quieren ser candidatos? ¿Sí? Si eso no lo saben los partidos, entonces que sí saben. Ah, tienen encuestas. Sí, nada más que la encuesta no me dice eso. La encuesta no me dice edad. Porque es como pretender con un termómetro resolver un tema de rayos X o resolver con un termómetro un tema de resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, los instrumentos con los que estamos trabajando la política hoy son también absolutamente anacrónicos. Y eso es un tema que tenemos que abordar desde el Instituto de Política y Gobernanza. Si ahí están los datos, entonces esto nos tiene que llevar a una modificación del modelo partidista. Eso tiene que venir necesariamente después del 24. Tiene que haber una reforma profunda del sistema partidista. Cuando discutíamos esto con los anteriores consejeros del IFE, y les decíamos, a ver, o sea, concretamente, Lorenzo y sí, oye, es que no estamos avanzando en la democratización. Lo único que le queda a los ciudadanos de la famosa democracia es la posibilidad de ir a votar cada 3 años por una fórmula donde hay 7 marcas, ¿sí?, conocidas o más o menos conocidas, y 7 nombres o 14 nombres totalmente desconocidos. Eso es la democracia.
A mí me parece muy pobre, sobre todo porque los ciudadanos están involucrados. Ellos ya ejercen la democracia en tiempo real. Nosotros somos los que no estamos listos para poder enfrentar a una ciudadanía en las condiciones en las cuales ésta ya se está moviendo. Por lo tanto, los partidos tienen que cambiar. Y por eso fue que pensamos en el Instituto de Política y Gobernanza, porque la transformación se tiene que dar a nivel federal y a nivel local, en todos los planos. Y entonces todos los partidos tienen que ser como son ahorita, con Secretaría de Elecciones, Secretaría de Organización, Secretaría de Operación, Jurídica. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ser? Redes de causas. Porque ahí entra la tecnología ya, redes de causas. ¿Ok? Y luego, redes de compromisos. Y luego, el diseño de la política pública con la participación ciudadana. Y luego, juntos, ciudadanos, gobiernos y partidos, construyendo las soluciones del siglo XXI. Por eso es que Morena no va a sobrevivir, porque Morena quiere hacer todo lo que el presidente quiera. Eso, de verdad, es de los 50 del siglo pasado, 50, 60. Cuando hoy lo que nos da las capacidades de desarrollo de la sociedad es el talento organizado de su ciudadanía. ¿Ok? Ese es el mundo de hoy. Es mucho más complejo, desde luego, pero ese es el mundo de hoy. Bueno, entonces, partidos forman parte del sistema. Enseguida, liderazgos, ciudadanos, candidatos, sí, también forman parte del sistema. Y estos, junto con los partidos, son los que van a las campañas. A partir del entendimiento de precisión, entonces, de capacidades, necesidades y causas, es que se tienen que construir hoy las plataformas electorales y los programas de gobierno. Los programas políticos deben de tener una enorme precisión en cuanto a los individuos que van a formar parte de ellos, porque solo así vamos a poder acelerar la velocidad del desarrollo, no con ciudadanos pasivos, sino con ciudadanos activos, participantes en todo el mundo. Si de la conjunción de conocimiento, partido y ciudadanos vamos a campañas y se ganan con programas, con proyectos, las campañas, llegamos a la gobernanza. En un modelo o en un conjunto de modelos que permitan entonces que los individuos participen. No es posible que se pueda resolver el problema de seguridad pública del país solo con la Guardia Nacional. Es imposible eso, sin inteligencia, sin considerar a las corporaciones locales y sin la participación de los ciudadanos. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que los que tienen la información son los ciudadanos. ¿Sí? Son los que la tienen. No lo tiene el gobierno, ¿eh? No lo tiene la Defensa Nacional tampoco, ¿eh? Marina menos. Entonces, ¿quién sí la tiene? Los ciudadanos. Los ciudadanos saben que en la casa que está en aquella esquina está una célula del crimen organizado y que ahí están vendiendo droga. Ellos lo saben. Saben que en aquella manzana hay una pandilla y saben que en esta es donde están extorsionando. Eso lo sabe la sociedad. ¿Y por qué no la tomamos en cuenta? Porque en el modelo de ya saben quién es el ejército que lo tienen que resolver, ¿no? Pues no, así no es. Y se puede tener instrumentos digitales con la participación de la tecnología para que, bueno, si no me van a salvar, por lo menos díganme por dónde no pasó. Pues sí se puede. ¿Y por qué no lo hay? Porque no está en el diseño estratégico de la mañanera y de la jornada diaria en la que llevan el parte de muertos. ¿Y el parte de muertos resuelve algo? No resuelve nada. Porque no se va a resolver nada mientras la sociedad no esté metida. Y toco el tema de la seguridad porque es un tema sumamente delicado al que no le están haciendo ni cosquillas. Terrible. Los partidos deberían de meterse, sí. Oye, pero es que tienen miedo.
Está bien, pero entonces que desarrollen las plataformas y que los ciudadanos se suban de una manera anónima, ¿sí? Así como se hace el Waze. En el Waze lo que funciona es una aplicación donde todos proporcionamos información de los recorridos que estamos haciendo en los vehículos. Gracias a eso se hace esa inteligencia. Oye, ¿y no puede haber algo así en seguridad? Desde luego que sí se puede. ¿Y por qué? Porque no se les ha ocurrido incorporar a la sociedad en las soluciones. Oye, pero si la sociedad es la que está sufriendo, sí, claro, pero la burocracia que trae escoltas ya no se llama Estado Mayor Presidencial, ahora se llama Ejército completo, ¿sí? Ya no es Estado Mayor, ahora es el Ejército completo, ¿sí? Esos sí están protegidos. Esto es terrible, pero es que entonces lo que traemos es una visión equivocada desde la política, ¿sí? De la ciudadanía en una vertiente y de la gobernanza. Ok. Si esto, y finalmente, en la parte derecha está la sociedad organizada como está. La sociedad está organizada y la sociedad dice que no quiere participar en la política. No, lo que no quiere es participar en los partidos, ¿sí? La sociedad se organiza y hace política en sus espacios de oportunidad, sea la economía, sea la actividad profesional, sea la actividad de investigación. Eso es hacer política. Pero sí la traemos desconectada de la gobernanza. La traemos desconectada. Y la traemos desconectada de los cuadros partidistas, burocráticos. Y la traemos desconectada de los partidos. Entonces la sociedad organizada va por su lado, los partidos van por su lado, la sociedad civil va por la llamada sociedad civil va por su lado y los gobiernos van por su lado. Cada quien va por su lado. O sea, no hay una visión integral, no. No es un asunto de dinero, ¿eh? Es un asunto de concepto. Y en eso es entonces en donde tenemos que hacer evolucionar también al Instituto de Política y Gobernanza. Yo me refería hace rato al tema de la conversación con Lorenzo y con Ciro, donde yo les decía, a ver, eso es todo lo que vamos a tener de democracia. Una boleta para que la crucen cada 3 años en una sociedad empoderada, en democracia en tiempo real, pues qué pobre concepto, ¿eh? Me decían, Roberto, eso es lo que hay. El marco jurídico es lo que da. No hay para otra cosa. No hay, los partidos no han propuesto nada. Y le digo, sí. ¿Y el INE no puede hacer algo? No. Entonces fue cuando vine y platiqué con mi amigo Arturo Núñez y le dije, oye, pues vamos haciendo el INE de la sociedad. ¿Sí? Mientras que en el INE de allá solamente van a decir lo que dice el marco jurídico, pues vamos haciendo un INE de la sociedad en donde lo único que no vamos a hacer es lo que dicen aquellos que van a hacer ellos, porque hay un enorme espacio en el cambio del mundo de hoy donde se tienen que construir todos los enormes, todo el conjunto de contenidos que nos empate con la sociedad del mundo del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque ya estamos ahí, ¿sí? No es un asunto que nos va a llegar, no, ya estamos. Y díganme si no, pegados a la potencia tecnológica del siglo XXI. Pues es que ahí estamos, la estamos aprovechando. No. ¿Por qué? Porque no tenemos la conducción adecuada, porque no tenemos los políticos en la dimensión que requerimos. Ese es el proceso, muy rápido. Segmentemos, ¿sí? En plataformas. Identifiquemos las necesidades en el trabajo de campo con los aspirantes a candidatos. Definamos con los partidos las causas de los individuos. Que las causas se conviertan en retos en manos de los candidatos. Esos retos se conviertan en políticas y programas del partido y del gobierno en el momento que van al gobierno. Esto que se convierte en la gestión y finalmente es lo que permite generar los resultados. Y eso es retroalimentable. ¿Ese es el modelo? Sí, es simple. ¿Sí? Trabajemos alrededor de él y si trabajamos alrededor de él, entonces deberíamos de lograr que los partidos
conduzcan estos procesos desde la propia identificación de las capacidades y necesidades hasta la gestión de resultados en el otro extremo. Y no es un problema de dinero hay, sí, hay que aplicarlo de otra manera, desde luego, hay que aplicarlo de otra manera. ¿Eso qué implica? Entonces partidos diferentes, ¿sí? Partidos que usen la inteligencia, que usen la comunicación, que armen alianzas entre partidos, que es hacia donde nos estamos moviendo, que formen, capaciten cuadros, que hagan redes de participación de la sociedad, que generen proyectos. Es increíble, los partidos no tienen proyectos, no tienen áreas de estudio. A donde llegamos es a lo que hizo el IEPES, y el IEPES desapareció hace casi 30 años, en 94. ¿Sí? Que tengamos servicios a la ciudadanía desde los partidos, se puede, no, se debe. ¿Sí? Generemos valor, se debe. Entonces, hay pues por delante todo un trabajo enorme de partidos. En este marco, ahora sí hay que acomodar las candidaturas. Vamos por cerca de 35,000 candidatos. ¿Quién los va a seleccionar? ¿Sí? ¿De dónde los van a sacar? ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a inventar si los partidos no los traen? Terrible. Y los vamos a improvisar, ¿eh? En el transcurso de los siguientes 5 meses. Pura improvisación, ¿eh? Pura improvisación. Y luego, por el modelo que traemos, van a ser concurrentes. O sea, sobre una sección van a haber de 5 a 6 campañas simultáneamente. ¿Quién da la metodología? ¿Quién la pone? ¿Sí? ¿Y cómo la coordinamos? ¿Sí? ¿Y cómo articulamos el trabajo de campo? No hay. Entonces vamos a tener elecciones basadas en improvisación, con candidatos improvisados. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues aquí es donde el Instituto de Política y Gobernanza va a hacer un enorme esfuerzo por colocar en línea un conjunto de módulos de capacitación para lograr que esos candidatos tengan una pequeña barnizada del quehacer político de campaña y luego del quehacer de gobierno. Pero nos tenemos que continuar en esto, porque apenas vamos a darle una barnizada al tema. Si queremos en una sociedad democrática, participativa, que los individuos aporten su talento, hay que formarlos. No están formados. Hay que invertirles, sí. Oye, ¿y de dónde vamos a tomar el dinero? Si los partidos no quieren colaborar, tiene que ser autosustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad pública es una actividad profesional que debe de generar una rentabilidad para la persona. Tampoco yo estoy de acuerdo con ya sabe quién en cuanto que él pone el tope. Ay, perdón, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Ah, porque él con 200 pesos la hace. Sí, sí, papacito. Nada más que todo te lo pagan, o tus hijos o tu mujer. ¿Sí? La actividad pública debe ser rentable, pero antes debe crear valor. Porque si no crea valor, entonces sí no tiene sentido los sueldos. Pero si sí crea valor, es una actividad altamente lucrativa para la sociedad. Es lo que nos está faltando. Bien, entonces, estas candidaturas nos llevan a procesos de formación de ciudadanos a cuadros, de cuadros a dirigentes, de dirigentes a líderes, a candidatos, y luego el seguimiento desde el ciudadano a candidato, garantizándoles procesos de certificación para las diferentes actividades. ¿Cuánta gente necesitamos formar en materia de inteligencia criminalística en México? Miles, ¿no? Miles. En el manejo de la estadística criminalística, miles. O sea, en cada una de las actividades necesitamos formar miles y conducir miles.
O sea, eso da para que lo hagamos en el Instituto de Política y Gobernanza o para que articulemos las capacidades de la sociedad. Es para articular las capacidades de la sociedad. Sin duda, en la crisis de la seguridad, todas las universidades públicas deberían de tener una facultad de seguridad y justicia, ¿sí? Con un conjunto de carreras profesionales y técnicas para formar los miles que necesitamos. No tiene que ser en oscurito, tiene que ser transparente y tiene que ser una actividad reconocida socialmente. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no los tenemos. Porque no era un asunto de ir a buscar gente, vestirla de militar, sacarlo a la calle para que patrulle las calles. No, así no es. Pero eso a dónde nos llevaron. Bien, entonces, las convocatorias, la preparación y la formación de políticos, de partidos, de cuadros y de gobiernos está ahí, pero necesita conducción. Y ahí es donde también el Instituto de Política y Gobernanza tiene una tarea muy significativa, articulando capacidades existentes en la sociedad. No lo tenemos que hacer nosotros. Deberían hacer los partidos probablemente. ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. ¿Por qué andan preocupados por otras cosas? ¿Sí? Entonces, debemos hacerlo nosotros. Bien. Entonces, cuando hablábamos de estas cosas con el INE, fue cuando nos dimos cuenta del enorme vacío en el ejercicio político, democrático y de gobernanza en el país. Ok, esta es la secuencia, entonces, de ciudadanos a candidatos, sí, vamos desde ciudadanos, todo aquel que pasó por los 18 años, se siguió, y podemos ir encontrando subconjuntos. Yo estimo que por lo menos 1 de cada 1000 ciudadanos podría interesarse en la cosa pública. Entonces estamos hablando de 100,000, son 100 millones, ¿sí? 100,000 es un buen universo, ¿eh? Para abrir, cuando vayan habiendo resultados, van a ir apareciendo más. Oye, y si 1 de cada 10 se interesa en el trabajo político y preparados, entonces ahí tengo una mata para construir dirigencias enorme. Y de ahí puedo formar líderes 1 de cada 10. Y así vamos conformando un universo, pero con una visión del país que necesitamos conducir en el siglo XXI. ¿Eso está? No está. Pues hay que hacer, porque se tiene que hacer. ¿Sí? Porque este país no es Macuspana. ¿Sí? Este país no es una localidad rural. Este país es una de las economías más grandes del mundo, una de las sociedades más grandes del mundo. Corto aquí el tema, voy a regresar cuando vayamos a la siguiente sesión y veamos el modelo completo y veamos cómo los candidatos tienen que insertarse en los procesos de campaña y tienen que insertarse en el trabajo político hacia la elección. Las campañas electorales. A ver, las campañas electorales, yo empecé describiendo, y voy a ir cerrando ya, empecé describiendo las primeras campañas en las que me tocó participar. Campañas de movilización, campañas de templete, campañas de discurso, campañas de mantas, ahí arriba, ¿sí? En fin, yo aprendí mucho de mi maestro en esto, Meme Garza, famoso Meme Garza, ¿sí? Fue mi maestro. Bueno, a ver, ¿sí? Eso funcionó en los 60, 70, 80. Ya para el 2000 era anacrónico, ¿sí? Tan es así que perdimos. Del 2000 para acá se construyó algo, pero no fue resultado de un trabajo inteligente, creativo, ordenado. Fue reactivo. Oye, es que si ya funcionaron con los consultores políticos la investigación de opinión pública, adoptémosla, pues. Oye, es que si la hagamos spot, pues. Oye, es que ya llegaron las redes, pues hagamos, metamos a las redes. Pero no hay una visión articulada que sea capaz de entrar en contacto y comunicar y movilizar a los individuos. No la hay. Y hay que tenerla. ¿Por qué? Porque parte del trabajo político
de partidos, de candidatos y de gobiernos es conducir a las oportunidades a las personas. No se trata de dejarlos sueltos después de que votaron, a ver qué pasa y hasta la siguiente elección. No, se trata de acompañarlos en función de lo que identificamos como causas. ¿Y en función de qué? De sus capacidades y sus posibilidades de aportación. Ah, oye, ¿y eso hoy? Sí, claro, hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite. Oye, pero es que eso es muy complicado. No, es muy simple. Si hay el concepto adecuado, ¿no? Entonces, las campañas electorales, ¿para qué son? Para articular a la sociedad. O sea, se trata de que la sociedad la convenzamos en los 3 meses o 2 meses previos a la elección. No, se trata de que la movilicemos entonces. La tenemos que afiliar ahora como parte del trabajo partidista alrededor de sus causas, porque esas causas en las que se afilien los individuos van a ser los compromisos de gobierno. Y ahí, afiliados por causas y convertidas las causas en compromisos que son políticas públicas, van a ser los que generen los resultados, porque los tenemos que generar juntos. No hay otra. Va a ser imposible que construyamos las 40,000 o 50,000 o 60,000 guarderías para atender a los niños de las mujeres que trabajan, que son jefes de familia. Entonces, no, la tenemos que hacer junto con la sociedad. Tenemos que ir juntos. Oye, pero desde lo federal, ¿no? Desde lo local, ¿sí? Tiene que ser ahí. ¿Tiene que ser con qué? Con la capacidad de las personas. Oye, pero es que la guardería a veces se quemó. Sí, pero fue otra cosa, ¿eh? Sí, no, el diagnóstico fue equivocado y la solución peor todavía. ¿Sí? Porque dejaron sin la protección a las familias. Ese es algo que tiene que pasar por un debate político, sin duda. En los partidos, sin duda. En los gobiernos, a lo mejor después, pero primero en los partidos. Y primero en los liderazgos de la sociedad. Ahí. Oye, entonces también tenemos que ir a debatir en los partidos el programa educativo, sin duda. ¿Por qué se lo acaban dejando al Max X? ¿No? No. Ah, pero es que los partidos no están haciendo la tarea, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema. Entonces, nosotros, ante el hecho de que un pie no funciona, recargamos todo en el otro pie. No, pues sóbate el pie, ¿no? El que no te está funcionando y que avanza. Esos son los cambios disruptivos que nos fueron dejando atrás y que hartaron a las que no hicimos y que hartaron a la sociedad. Entonces, en esta complejidad de hoy, fortalezcamos los partidos, preparemos las campañas, desarrollemos los procesos de campaña y subamos a la sociedad. Para mí, el mejor mensaje a un ciudadano es: vota por ti. No por mí, vota por ti. ¿Por qué? Porque tú estás en esta causa, tú estás en esta causa, tú estás... Y si yo gano, tú ganas. Vota por ti. ¿Sí? Así. Ah, y entonces, ¿cómo es una campaña? Es movilización. El primer domingo del periodo de elección, de campaña, movilicemos a todas las mujeres jefas de familia afiliadas que demandan estancias infantiles para sus hijos. Ya hay afiliadas 50,000, se me hacen pocas, ¿eh? Subámosle, necesitamos 100,000, necesitamos 200,000, ¿sí? Las que hagan falta. ¿Por qué? Porque ahí tiene que estar el compromiso. Vota por ti. Oye, y en términos de la seguridad se va a abordar así. Ah, afíliense a los programas de seguridad. Ah, los jóvenes que tenían una licenciatura y que no tienen trabajo porque escogieron mal la licenciatura y no se ubicaron. Vota por ti, súbete a un programa de certificación y te vamos a dar una certificación en la especialidad que se requiere para que tú tengas un ingreso, porque ya traes el conocimiento básico, pero no tienes una salida especializada. Entonces, las causas de las personas tienen que ser el determinante de la elección. Sí, entonces las campañas electorales van a ser totalmente diferentes.
son campañas donde la sociedad es la que las hace. Nosotros no le tenemos miedo a la interacción con la sociedad. Ya saben quién sí, ¿eh? Mucho miedo. Ya saben quién. Lo que sabe hacer es mandar el mensaje de aquí para allá, pero no sabe recoger la respuesta de allá para acá. Por eso es que todo es autoritario, todo es unidireccional. Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Para nosotros el valor está en la sociedad. Los que la conduzcan, los candidatos que van a ser votados en las campañas, solo son para conducir a una sociedad organizada. Para eso es. ¿Por qué? Porque ese es el mundo de hoy. Si yo estuviera hablando en esta plática para el mundo de los 80 del siglo pasado, nada de esto funcionaría. Si no había con qué hacerlo. En el de hoy sí. En el de hoy está ahí. ¿Sí? Ya está todo. Y va a evolucionar exponencialmente a lo largo de los próximos años. ¿Cuál es el gran reto de partidos, de candidatos y de campañas? Crear valor. Hoy lo único que pudieron hacer fue repartir el presupuesto público. No crean un peso de valor. Solo reparten el presupuesto público de otra manera, pero lo reparten. No hay capacidad para involucrar a nadie que tenga talento para construir valor. El gran diferenciador, entonces, tiene que ser talento para construir valor y para conducir a la sociedad a que construya valor y de esa manera mejore sus condiciones. Y aquí la dejo porque todavía me queda otra sesión para la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Con tu venia hay varias felicitaciones y muchas preguntas que quisiera me permitieras Sí, claro. transmitiendo. Te felicita don Manuel Gerardo Tascón Gorostizaga. También te felicita la doctora Mercedes Juan por tu excelente conferencia, tu gran experiencia y conocimiento de los procesos electorales que has evidenciado, y formula una pregunta. En este momento, con el empoderamiento de la población y el desarrollo tecnológico que nos has expuesto, y con el atraso de los partidos políticos, ¿cómo convencerlos que también sean innovadores todos sus procesos, particularmente que ya tenemos al 2024 encima? A ver, ellos no tienen capacidad para innovar. Por eso el Instituto de Política y Gobernanza dije hace rato para ponerles muletas, porque hay que hacerlo por fuera. O sea, por fuera hay que construir la capacitación, por fuera hay que construir la consultoría, por fuera hay que hacer las plataformas tecnológicas, por fuera hay que generar los proyectos. En esta sala platicamos con José Ángel Gurría, cuando le encargaron el tema del proyecto de nación. Y nosotros dijimos, a ver, tiene dos posibilidades. Una, hacer el proyecto de manera convencional. O sea, te juntas con tus cuates, todos son talentosos, no son más allá de 10 o 15 por sector, y con ellos los haces. Elaboras un documento que va a ir a dar a un archivo y ahí se va a quedar, ¿sí? O generas un proceso participativo, digital con la sociedad, donde todos los que tengan algo que aportar y se apunten a aportarlo, son bienvenidos. Podemos juntar 50,000, podemos juntar 100,000, sin duda. Convoquémoslos. Organicemos el tablero para acomodarlos y subámoslos. ¿Lo van a hacer los partidos? No, eso no lo van a hacer. ¿Cómo? ¿No? Se les hace bolas en el grudo. Pero eso es lo que la sociedad necesita. Por eso es que el instituto tiene que hacerlo. Tiene que construir los modelos de colaboración. Doña María de Jesús Alejandro también te felicita y pregunta: ¿considera que la inteligencia artificial en un futuro influirá significativamente en los procesos electorales hasta el punto en que los partidos políticos deban ser resilientes? Yo creo que
La inteligencia artificial, como toda actividad, la inteligencia artificial, como toda actividad innovadora, va a ir encontrando su espacio. No va a sustituir al talento humano, lo va a complementar, ¿sí? Va a facilitarnos muchas de las cosas que hoy hacemos, desde luego. Nos va a permitir, entonces, aprovechar mejor el conocimiento acumulado, desde luego. Porque mientras que por la vía de la inteligencia artificial yo puedo consultar en línea miles de bases de datos instantáneamente, con un individuo haciendo investigación, pues me llevaría 25 o 30 años, ¿no? Para contestar una pregunta. Entonces, ¿eso qué nos permite? Mejorar la capacidad de procesar conocimiento. Para eso sirve. ¿Y eso qué significa? Acelerar el proceso de innovación exponencial. Sí, si algo me iba a llevar 10, 15 años desarrollarlo, ahora lo voy a hacer en año y medio. Sí, eso va a generar un conjunto de nuevos productos y servicios, desde luego. Eso me va a permitir construir un modelo educativo para cada uno de los 100 millones, sí, desde luego. ¿Cómo le vamos a hacer? A través de que los contenidos de conocimiento van a estar en bases de datos y dependiendo de los perfiles sociodemográficos, económicos, productivos de las personas, los contenidos van a estar a la mano para que puedan tomar aquello que les pueda servir en el corto plazo. ¿Y cómo le van a hacer? Combinando información. O sea, hay por delante un enorme conjunto de nuevos conceptos dentro de ese espacio de desarrollo exponencial del conocimiento. Para eso van a servir. Muchas gracias, Roberto. Voy a dar salida a otras preguntas. Manuel de Jesús Quirós Félix te formula la siguiente interrogante. No me queda duda que hace falta el conocimiento de cómo trabajar en la campaña con las redes sociales, suponiendo que ya estamos o ya se está totalmente con el conocimiento y se lleva a cabo una campaña por aire, complementará por tierra. ¿Cómo enfrenta el poder del Estado mexicano y el poder fáctico real en tierra el día D? Desde luego te manda una felicitación muy afectuosa. A ver, yo soy alguien que difiere de la manera como hoy estamos aprovechando para la política las redes sociales. Hago una caricatura. Y esto se lo escuché a Zuckerberg, el de Facebook. Lo que dijo es, Facebook sirve para el entretenimiento, no para la política. Y usar en Facebook, Twitter o Instagram o cualquiera de las redes para la política equivale, digo yo, a ir a una fiesta de 15 años y a la mitad de la fiesta parar la música para echarme un rollo. La gente lo menos que va a hacer es mentarme la madre. Me van a abuchear y me van a sacar de la fiesta. Eso es lo que estamos haciendo. A ver, necesitamos conocer con mayor precisión la naturaleza de los medios para saberlos aprovechar y alinearnos a los intereses de la sociedad en los medios para saberlos aprovechar. ¿Eso qué significa? Que no solamente es un asunto de, a ver, sube el contenido, sube el video a la red y a ver qué pasa. No, tenemos que enseñar a partidos, o sea, cuadros, a candidatos y a gobernantes a usar las redes. Eso implica pasar por una capacitación. Los que la están usando no se están preparando. Entonces, como en todo, andamos improvisando. Parte de lo que estamos considerando como materias optativas para la formación de candidatos es que aprendan a usar las redes. ¿Eso qué implica? Entre 10 o 15 horas de capacitación para que puedan entender la naturaleza del medio y las posibilidades de aprovechamiento. Y optemos por crear otros modelos de redes específicas para los temas de los que estamos hablando. Oye, ¿es posible crear una red educativa? Desde luego, hagámosla. Oye, ¿es posible que en esa red educativa compartamos conocimiento para niños y para padres? Hagámoslo. Oye, ¿es posible que en esta red educativa enseñemos inglés a las madres de familia? Hagámoslo.
O sea, una red de educación, sí, claro. O una red de seguridad, sí, claro. O sea, hagamos con los medios tecnológicos lo que se requiere para el desarrollo. No lo subamos a Facebook. No es un asunto de Twitter. Es un asunto de los nuevos conceptos de las redes del siglo XXI. Muchas gracias, Roberto. Te felicita don Arturo Núñez Jiménez y formula las siguientes preguntas. A partir de las diferencias entre campañas de candidatos a cargos ejecutivos, presidente, gobernador, presidente municipal y alcalde, y a cargos de representación en el Poder Legislativo, diputaciones, senaduría, ¿qué puede ofrecer unos y otros a partir de estas diferencias al electorado? Y pregunta por qué los candidatos de mayoría relativa hacen campañas, así sean tradicionales, y los de representación proporcional generalmente no hacen campañas. A ver, mi apreciación ahí, Morelos, es que no le hemos encontrado la cuadratura al círculo. A ver. Y esto probablemente tiene que venir del entendimiento de las necesidades de la ciudadanía. Si ya identifiqué que el 15% de mis electores son mujeres jefes de familia, que necesitan protección social, y hoy no es un tema que esté en la agenda de los gobiernos locales, hay que modificar entonces el marco jurídico. Entonces el alcalde se va a encargar de echar a andar los programas pilotos de estancias infantiles a nivel municipal. Sí, claro. Oye, pero le tiene que dedicar como un 15% de presupuesto. ¿Está bien? Eso implica entonces que el diputado local, el candidato al diputado local, tiene que ponerse de acuerdo en esta campaña de concurrencia para que el candidato alcalde pueda modificar la asignación de responsabilidades a nivel municipal. Ok. Luego, el candidato a diputado federal lo que tiene que venirme es a ofrecer la modificación del presupuesto federal para que le asigne recursos a los proyectos que tienen que ver con protección social. Ok. Y luego, entonces ya hay 3 de los jugadores que están alineados, cada uno en su tema. ¿Alrededor de qué? De las causas de la gente. Entonces la plataforma electoral se convierte en una plataforma de causas y se alinean los candidatos, y en el contacto con la sociedad, los candidatos cada uno lleva la parte que le corresponde y asume la responsabilidad del resultado en la parte que le corresponde del ejercicio del poder. Yo así los veo jugando de manera compartida alrededor de las causas. Muchas gracias, Roberto. El maestro Antonio Gamboa te felicita por tu conferencia, hace un comentario y te hace una pregunta. Al margen de las atribuciones legales con que cuenta la autoridad electoral, no obstante los avances tecnológicos en nuestro país y en el mundo, no existen suficientes herramientas al alcance de todas las personas, en especial de las autoridades electorales competentes, para determinar ilegalidades, como el uso de recursos públicos por parte de partidos y, en su caso, aspirantes y candidatos. ¿Qué sugieres, te pregunta, para avanzar en este tema tan delicado? A ver, yo creo que tenemos a la mano un caso de abuso. Sin duda, ¿sí? Las campañas de la 4T cuentan con recursos abusivos para el proceso electoral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que la sociedad nos ayude ahora a supervisar también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ellos están viendo las carteleras, ellos están viendo las bardas, ¿sí? Y de la misma manera como estamos construyendo en este momento representantes de casilla que tienen facultades, entonces desde la autoridad electoral facultémonos para que a nivel de la sección exista supervisión del gasto. Y si sí, entonces con ellos. De la misma manera como hoy nosotros confiamos en la autoridad electoral para la votación, confiamos en la supervisión del gasto, ¿no?
De otra manera no veo cómo lo pudiéramos hacer. Muchas gracias, Roberto. Don Alfonso Moedano formula un comentario en el sentido de que el Instituto de Política y Gobernanza tiene considerados cursos o acciones enfocados a la sociedad para promover y lograr la participación ciudadana en el proceso político y en las afiliaciones de los partidos para lograr una democracia participativa y tener mejores candidatos. Manuel Quijano te felicita por tu conferencia y refiere que el talento de los ciudadanos es incuestionable, pero se encuentran aislados. Pregunta, ¿cómo lograr que se organicen los ciudadanos si hoy se encuentran aislados? A ver, los ciudadanos están organizados a lo mejor no para lo que nosotros queremos. Los maestros se organizan en sindicatos, los médicos se organizan en asociaciones profesionales, los técnicos se organizan por especialidades profesionales también, los camioneros se organizan en asociaciones de... Todos están organizados, pero todos están desconectados. A ver, ¿y por qué es así? Porque no los pelamos, ¿sí? Si en la gráfica que puse ahí, nosotros empezamos por reconocer lo que hay ya de sociedad organizada, tenemos un potencial extraordinario por delante. A ver, resulta que ellos están organizados, pero no tienen acceso al poder, ¿sí? No se organizan para acceder al poder. Y los que están con acceso al poder no están organizados en el territorio, ¿sí? No tienen causas, no tienen temas, tienen sus propias agendas personales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar, pero eso implica liderazgos con visión y capacidad de convocatoria. ¿Son suficientes estas organizaciones? No, pero es lo que hay. Ah, pero si tenemos las causas, yo me imagino que construyamos redes. Y si construimos redes de causas, entonces, y logramos vincular a 30,000, a 40,000 mujeres jefes de familia que tienen la causa de la atención a sus hijos en estancias infantiles, de ahí me van a surgir 2,000, 3,000, 4,000 líderes de madres de familia. ¿Sí? ¿Solo para esto? No, para otras cosas más, porque de ahí me van a venir a pedir educación, de ahí me van a pedir modificación en la red de transporte, de ahí me van a venir a pedir todo lo que está faltando con el liderazgo de ellos. ¿Sí? ¿Eso me lo va a venir a pedir un partido? No. ¿Por qué? Porque los de los partidos andan en otra cosa. ¿Sí? Ellos no se suben al metro. Sí. Pues sí, ¿no? Pues sí. Gracias. Doy cuenta de varias felicitaciones. Luis Farías Mackey, Jesús Orozco, Enríquez y Juan Manuel Herrero te felicitan por tu exposición. También doña Patricia Telles te felicita particularmente por lo realista de tus comentarios y formula la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo le hacemos para que todo esto que has expuesto fluya a los actores más influyentes de nuestro país? ¿Cómo este conocimiento se hace llegar a esas personas? Yo creo que es por la vía de la capacitación. A ver, los candidatos que no se preparen para la competitividad, para la innovación y para los nuevos instrumentos y los nuevos conceptos se van a quedar en el camino. A esos me los va a derrotar la 4T. ¿Sí? Porque van a ir a ofrecer lo mismo que la 4T. Lo que es el cambio es la capacidad para reconocer que esos liderazgos que necesitamos van a llevar otro tipo de formación. Van a ir a otro tipo de convocatoria. Eso es lo que le tocará hacer al Instituto de Política y Gobernanza en convenio con los partidos políticos, hasta donde quieran, ¿no? Gracias, Roberto. Don Wilfrido Piliado te felicita por la brillante exposición que has dado y pregunta, ¿qué puntos de reconciliación se deben promover
o fortalecer de manera inmediata por parte de los partidos rumbo al 2024 hacia la sociedad, insertos en un contexto de expectativas y exigencias sociales, toda vez que en la actualidad existe un divorcio entre sociedad y partidos políticos? Nosotros necesitamos en la capacitación de candidatos incorporar de una manera muy fuerte los conceptos asociados a su relación con la sociedad. El punto es, no van a ganar si solo van colgados de los partidos. Van a ganar si la sociedad está involucrada. A ver, hoy en la mañana veía una reunión del PRI en donde le estaban pasando línea a las dirigencias priistas para que voten por Beatriz. Cuando yo lo vi, pensé, no tienen ni idea de lo que están queriendo hacer. ¿Sí? La sociedad les va a ganar. ¿Sí? El PRI no tiene hoy ya estructura y convocatoria para ir por encima de las 450,000 firmas que logró Beatriz, y Xochitl puede llegar a 1,000,000 de firmas de manera orgánica, de manera natural. La esperanza está en la participación de la sociedad. El que se le atraviesa a la sociedad está perdido. No es así. Por eso Morena va a perder, porque no es contra la sociedad, es junto a la sociedad, de la mano de la sociedad, conduciendo a la sociedad. Así es, ese es el mundo de hoy. Gracias, Roberto. Mauricio Vallarta te saluda y comenta que vive en uno de los estados de menor representación en el PIB nacional. Señala que los partidos políticos y gobernantes tienen a los votantes cautivos bajo dádivas o bien bajo amenazas, y esto hace que no les interese participar y menos a los líderes, ya que les conviene el statu quo. Te pregunta, ¿qué sugieres para romper ese círculo vicioso? La necesaria competitividad de los candidatos. Es mucho más difícil mover las estructuras burocráticas partidistas que están muy anquilosadas y responden a modelos históricos que no van a cambiar en el corto plazo hasta que no queden totalmente desplazados, y es más viable empezar procesos por la vía de los candidatos. Preparemos ahora a los candidatos del 24 e inmediatamente empecemos a preparar los candidatos del 27, perdón. ¿Por qué? Porque los candidatos del 27 ya deben de traer este ADN, ¿sí? Estos candidatos del 27 ya deberían de venir formados para el nuevo modelo de ejercicio de la política pública y de la política electoral. Es decir, no es una actividad que debemos de terminar después del primer domingo de junio del 24. La tarea sigue hacia adelante y solo de esa manera vamos a poder sustituir todas las formas anquilosadas que ya no funcionan. ¿Sí? Muchas gracias, Roberto. Hemos dado cuenta con las preguntas, los comentarios y las felicitaciones que se han formulado en nombre del Instituto de Política y Gobernanza que tú participas en su dirección. Pues, te quiero reconocer la brillante exposición que has hecho, sumamente ilustrativa, yo diría que iluminadora en muchos aspectos, y a quienes están en este momento siguiendo la conferencia, recordarles muy respetuosamente que la segunda parte, por el propio ingeniero Roberto Wong Urrea, se llevará a cabo el próximo jueves 24 del presente mes, a la hora prevista, a las 6 de la tarde, bajo el título ¿Cómo ganar en 2024? La organización de las campañas, donde tendremos la segunda parte, los procesos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a ustedes.
No, puros lugares comunes.